Hola amigos, veamos ahora la segunda parte sobre el linaje de Caín. Si no viste la primera, corre a verla y vuelve a este video. Comencemos. Set fue un respiro para nuestros padres, una esperanza que volvió a encenderse después de la tragedia. Era diferente, lo sentíamos. Donde Caín había traído oscuridad, Set traía luz. Todo el mundo sabía que él estaba destinado para algo más grande. No era solo el consuelo de nuestros padres, era el comienzo de un linaje destinado a hacer historia. Esa sensación, esa certeza, era casi palpable en cada mirada que Adán le daba. Mientras crecíamos, Set mostró una bondad y justicia que todos admiraban. Pero no solo era él, sus hijos, nuestros descendientes, iban tomando el mismo camino. Noé, que nacería de este linaje, fue la culminación de esta bondad. Desde su infancia, Noé era diferente a todos nosotros. Su sabiduría parecía no tener límites. Siempre escuchaba, observaba, como si fuera testigo de algo que nosotros no podíamos ver, como si conociera los designios de Dios antes que el resto. Pero antes de Noé, hubo generaciones que continuaron ese legado. Cada uno de ellos parecía estar marcado por un destino. Los hijos de Set no conocían la ira que había contaminado a la descendencia de Caín. Se les enseñó a amar, a respetar la tierra y a vivir en armonía. Eran la antítesis de todo lo que Caín y su estirpe habían representado. Donde los hijos de Caín solo sembraban discordia y violencia, nosotros sembrábamos esperanza. Sin embargo, ese linaje, aunque bendito, no estaba libre de pruebas. La corrupción del mundo se expandía como una sombra, y aunque Set y sus descendientes se mantenían firmes, era imposible no notar cómo el pecado se esparcía. Enoc se dio cuenta de que no se trataba solo de preservar un linaje, sino de prepararlo para lo que vendría. Noé sería la clave, lo sabíamos, pero estábamos realmente preparados para lo que él tendría que enfrentar. Cada nacimiento en el linaje de Set era celebrado con júbilo, pero con un trasfondo de tensión. Sabíamos que el destino de la humanidad pendía de un hilo, que un día alguien de nuestra estirpe tendría que hacer frente al caos que el mundo estaba desatando. La corrupción se acercaba, y aunque Set y sus hijos se mantenían puros, la sombra del pecado no podía ser ignorada. Con el paso de los años, Set envejeció, pero su legado estaba en marcha. La llegada de Noé marcaría un nuevo capítulo en esta historia. Todos sabíamos que el mundo estaba cayendo en la decadencia, pero también sabíamos que, de nuestro linaje, surgiría alguien que podría salvarnos. Noé sería la respuesta, el elegido, aquel que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Pero con cada paso hacia ese futuro incierto, también crecía la incertidumbre. Sabíamos que una fuerza mayor estaba en juego, que algo más grande que nosotros se movía en las sombras, preparando el escenario para una decisión divina. Sentíamos una mezcla de temor y esperanza, porque aunque Noé estaba destinado a grandes cosas, ¿qué sacrificios tendríamos que hacer antes de ver el cumplimiento de ese destino? En cada susurro del viento y cada silencio en la noche, parecía que el cielo nos hablaba, advirtiendo que la redención nunca llega sin un precio. Y así, mientras el mundo se tambaleaba al borde del abismo, la esperanza de redención vivía en los corazones de Set y sus descendientes. Sabíamos que el tiempo se acercaba, que las advertencias divinas eran inminentes. La historia de la humanidad estaba a punto de cambiar, y sería nuestra estirpe la que llevaría la última chispa de esperanza en un mundo cada vez más oscuro. En la historia de la humanidad, la oscuridad y la luz nunca fueron tan evidentes como en la comparación entre los descendientes de Caín y los de Set. Mientras la sangre de Caín cargaba con la maldición del asesinato, la de Set traía consigo la esperanza de redención. Desde pequeños se podía notar una diferencia en los ojos de nuestros hijos. Los descendientes de Caín llevaban el peso del pecado de su padre en cada paso que daban, como si estuvieran destinados a repetir los errores del pasado. Los hijos de Set, en cambio, parecían tener una conexión especial con la divinidad, como si la chispa del Creador brillara más fuerte en ellos. Había una serenidad en sus corazones, una paz que faltaba en los descendientes de Caín, quienes siempre parecían estar a un paso del abismo. Las tierras que ellos habitaban se convirtieron en reflejos de sus almas. Mientras los de Caín construían ciudades corruptas y llenas de violencia, los hijos de Set se aferraban a la pureza, a la tierra y a los principios que el Altísimo les había dado. Y no es que los descendientes de Caín no tuvieran capacidad para el bien. De hecho, hubo un tiempo en que algunos de ellos intentaron apartarse del mal, de esa maldición que parecía correr por sus venas. Pero una fuerza oscura siempre los arrastraba de vuelta.
Cada generación de la descendencia de Caín caía, una y otra vez, en la espiral de violencia, venganza y destrucción. Era como si las sombras los abrazaran desde su nacimiento, y no pudieran escapar de su destino. Set y sus hijos abrazaban la vida con una devoción que recordaba a los primeros días del Edén. No eran perfectos, pero en sus corazones latía la voluntad de resistir la tentación. Ellos comprendían lo que se había perdido en aquel jardín, y sabían que su misión era devolver la luz al mundo. Cada día era una batalla contra la decadencia que los rodeaba, pero nunca dejaron que esa oscuridad tomara el control de sus almas. Esa era su diferencia fundamental. Mientras los hijos de Caín caían, los de Set luchaban por mantenerse en pie. Las interacciones entre ambos linajes eran escasas, y cuando sucedían, el aire estaba cargado de tensión. Los descendientes de Caín, con su naturaleza violenta y sus corazones endurecidos, despreciaban a los hijos de Set por su conexión con lo divino. Los veían como débiles, como aquellos que no comprendían lo que era sobrevivir en un mundo tan cruel. Pero, en realidad, la debilidad no estaba en los hijos de Set, sino en los descendientes de Caín, quienes no sabían cómo librarse del odio que los corroía por dentro. Era triste ver cómo ambas líneas de sangre se separaban cada vez más con el paso de los años. Set había sido el reemplazo de Abel, el nuevo comienzo. Su linaje llevaba la esperanza, la posibilidad de redención, mientras que el de Caín parecía destinado a la oscuridad. Dos caminos, dos destinos opuestos. Los unos buscaban acercarse a la voluntad del Creador, mientras que los otros parecían alejarse más y más con cada generación. Pero no todo estaba escrito en piedra. Aunque los descendientes de Set sabíamos que nuestra misión era clara, la advertencia también lo era. La humanidad en su conjunto estaba en peligro. La corrupción del linaje de Caín se extendía como una plaga, y si no éramos cuidadosos, todo lo que representaba Set, todo lo que os construyó, podría desaparecer. Había que mantenerse alerta, había que proteger la chispa divina que aún quedaba en nosotros, porque el juicio del Creador estaba a la vuelta de la esquina. En el fondo, Set y Caín representaban las dos caras de la humanidad, la capacidad para el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y mientras los descendientes de Set luchábamos por mantener viva la esperanza, sabíamos que el destino del mundo entero dependía de nuestra fuerza para resistir la marea oscura que los hijos de Caín traían consigo. La batalla entre ambos linajes no era solo una cuestión de sangre, era una cuestión de supervivencia, y el tiempo se estaba agotando. Todo había cambiado. La luz que alguna vez iluminaba la tierra con la esperanza de una humanidad noble se apagaba lentamente, como una vela que lucha por mantener su llama en medio de una tormenta. Las generaciones que vinieron después de Caín y Set no habían aprendido nada. El pecado se esparcía como una plaga, infectando corazones, mentes y almas. Desde mi lugar como observador, veía la oscuridad extenderse por todos los rincones, una niebla espesa que cubría las ciudades y los campos. No quedaba rastro de la bondad con la que una vez nos habíamos llenado de orgullo. Las leyes de Dios eran ignoradas. Los hombres se entregaban a sus más bajos deseos, violencia, lujuria, codicia. Nadie se detenía a reflexionar. Lo que Caín había comenzado, ese acto terrible de derramar sangre inocente, no había sido un simple error aislado. Se había convertido en el primer paso hacia una espiral interminable de maldad. Yo observaba, impotente, cómo la humanidad, mi propia descendencia, se entregaba al caos. El legado de Caín pesaba sobre nosotros como una maldición imposible de romper. El mundo que una vez había sido vibrante y lleno de promesas ahora estaba destrozado. Las familias se destruían unas a otras por poder, por envidia, por celos. Las ciudades que una vez fueron símbolo de la civilización se hundían en el pecado. Lo veía en sus rostros, la rabia, el miedo, el deseo de destruir, de consumir todo a su alrededor. Parecía que ya no había esperanza. Set había traído consigo una línea pura, pero incluso su descendencia no era inmune a la decadencia. El hedor de la corrupción impregnaba el aire. Ya no era solo en los actos, sino en los pensamientos más íntimos de los hombres. Cada corazón latía con la intención de hacer daño. Cada mirada reflejaba el ansia de dominar, de someter al otro. La tierra misma parecía llorar por el peso de tanto mal, como si la creación entera sintiera el dolor de ver cómo aquello que había sido puro y perfecto se retorcía en la oscuridad. Y a pesar de todo, la humanidad seguía avanzando, ciega, hacia su propia ruina.
Dios, el Dios que lo había creado todo, que había modelado a mi padre Adán con amor y delicadeza, ahora observaba el mundo con tristeza. A veces sentía como si su presencia se retirara lentamente, como si estuviera alejándose de nosotros. Quizá el Creador, en su sabiduría, ya había visto que estábamos más allá de la redención, o tal vez estaba preparándose para lo inevitable. Los profetas comenzaban a hablar en susurros, advirtiendo sobre lo que vendría. Dios se arrepiente, decían. Esas palabras me golpeaban como un puñal. El Creador, el que lo sabe todo, el que lo había planeado todo, arrepentido de su obra maestra. Y en ese arrepentimiento podía sentirlo algo terrible. Las nubes de tormenta se formaban en el horizonte, oscuras, cargadas, amenazantes. Dios, que había llenado de vida la tierra, comenzaba a dejar señales de su descontento. Las cosechas fallaban, los animales morían sin razón aparente, y extraños fenómenos ocurrían en el cielo, como si la misma naturaleza estuviera en guerra contra el hombre. Aquellos que aún tenían un mínimo de sensatez en sus corazones, comenzaban a preguntarse si el fin estaba cerca, si acaso la furia de Dios no era más que una advertencia del desastre que se cernía sobre nosotros. Cada día que pasaba, la humanidad cavaba más hondo su propia tumba. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía también. Había un nombre que comenzaba a resonar entre los profetas, Noé, pero aún era demasiado pronto para entender lo que significaba. Solo sabíamos que el juicio estaba cerca, que Dios no podía permitir que el mal continuara extendiéndose como un cáncer sin control. La mirada de Dios cambió. Donde antes había esperanza, ahora solo veía corrupción. Habíamos corrompido todo lo que tocábamos, la maldad no se detenía. Era como una enfermedad que se propagaba sin cura, y Dios, el Creador, lo sentía en lo más profundo de su ser. Vi cómo su ira crecía, silenciosa pero implacable. No éramos lo que él había soñado al formar a Adán del barro de la tierra. Ya no éramos sus hijos, éramos sombras deformes de lo que debíamos ser. El peso de la traición pesaba en el corazón del Creador. ¿Cómo había llegado la humanidad a este punto? Los descendientes de Caín habían hundido sus raíces en la violencia y el caos. Pero incluso entre los de Set, el veneno del pecado se expandía. Nadie era inmune. Dios, el mismo que había soplado vida en nuestras almas, ahora se veía obligado a replantear su obra. ¿Cómo podía seguir contemplando el desastre que habíamos causado? ¿Cómo soportaba la agonía de ver su creación devorada por la corrupción? La tierra, que había sido un paraíso, se había convertido en un escenario de muerte y desolación. La sangre de los inocentes clamaba desde el suelo, y las montañas, los ríos, las estrellas, todos los elementos de la creación gemían con el peso de nuestra maldad. El pecado era una mancha tan profunda que ni las aguas más puras podrían lavarla. Y fue en ese momento cuando Dios, en un dolor indescriptible, se arrepintió de habernos creado. Lo supe cuando vi cómo el cielo se oscurecía, y un manto pesado cubría la tierra. La tristeza divina se hizo tangible. La humanidad había fracasado en su propósito, nos habíamos apartado de su luz. Y la distancia entre él y nosotros crecía de forma irreversible. No había más remedio, no quedaba compasión, solo justicia. Y esa justicia exigía un precio, la aniquilación. El final de todo lo que conocíamos se acercaba. ¿Cómo pudo llegar Dios a ese punto? El Dios de amor, el Dios que había dado cada bendición, ahora se encontraba con el corazón endurecido. Su dolor se había transformado en una determinación fría, en una ira justa. No quedaba espacio para el perdón, no quedaba otra opción más que empezar de nuevo. Y nosotros, los descendientes, solo podíamos mirar impotentes, sabiendo que habíamos cavado nuestra propia tumba. Los ángeles lloraban desde los cielos, presenciando cómo la obra maestra del Creador se desplomaba. No era solo la humanidad la que sufría, todo el cosmos estaba en duelo. Y en medio de esa oscuridad, Dios dio su veredicto. Se había arrepentido, y ese arrepentimiento era definitivo, no habría marcha atrás. El diluvio se acercaba, aunque aún no sabíamos cómo ni cuándo. El juicio ya estaba decidido, pero antes de que el juicio cayera, hubo un susurro en el viento. Una advertencia para aquellos que aún tenían oídos para escuchar. Era como si la misma tierra suplicara por una segunda oportunidad. Sin embargo, la mayoría de la humanidad estaba demasiado sumida en su pecado para prestar atención. Los pocos que escucharon sintieron una extraña inquietud. Una sensación de que el destino del mundo estaba sellado, pero aún no sabían cómo ni por qué.
Pero incluso en medio de la ira divina, había una pequeña chispa de esperanza. Porque aunque Dios había decidido destruirnos, no todos perecerían. Un nombre brillaba en la oscuridad, un nombre que ya resonaba en los oídos de los ángeles. Y en los susurros de la tierra, Noé, él sería el comienzo de algo nuevo. Dios, en su infinita justicia, todavía dejaría una última oportunidad para la humanidad. En medio de la oscuridad que cubría la tierra, cuando todo parecía perdido, una nueva esperanza comenzó a gestarse en secreto. Las nubes de tormenta se arremolinaban, y los corazones de los hombres estaban cada vez más corrompidos. Pero entonces Dios, en su infinita misericordia, no pudo ignorar la pequeña llama de rectitud que aún ardía en un hombre. Este hombre no era otro que Lamec, descendiente de Set, quien daría al mundo a su hijo Noé. Desde su nacimiento, Noé fue visto como un milagro en un mundo que ya estaba al borde del abismo. Desde el día en que sus primeros llantos resonaron en la tierra, muchos supieron que aquel niño no era común. Los ancianos decían que Noé había nacido para marcar el final de una era, pero también el comienzo de algo nuevo. Su vida sería un puente entre la violencia desenfrenada y una nueva oportunidad para la humanidad. ¿Qué destino más cruel y maravilloso podría caer sobre los hombros de un solo hombre? Mientras Noé crecía, los susurros sobre su futuro se esparcían como el fuego. Era como si su misma presencia fuera una chispa de luz en la oscuridad más profunda. Su mirada parecía estar siempre puesta en algo más grande, más allá de lo visible. Las estrellas parecían guiar su camino, y los hombres sabios lo observaban con admiración. Aunque sin comprender del todo lo que vendría, Noé portaba en su ser una promesa de salvación. El mundo que lo rodeaba se hundía cada vez más en la podredumbre. Los hijos de Caín, siempre fieles a su linaje maldito, esparcían caos, muerte y corrupción, extendiendo su sombra por toda la tierra, pero Noé no se dejó arrastrar por esa oscuridad. Sus pasos eran guiados por una fuerza más allá de lo terrenal. Dios estaba observando, y Noé parecía caminar con esa convicción a cada paso. A medida que el mundo a su alrededor caía en picado, Noé permanecía firme. Su padre, Lamec, le había contado historias de sus antepasados, del pecado que manchaba su linaje. Le advertía que el fin estaba cerca, pero Noé, con el corazón limpio, se aferraba a su fe en Dios. Sabía que aunque la tierra estaba destinada a la destrucción, él estaba destinado a algo más grande, algo que trascendería la muerte misma. Y así, mientras las generaciones pasaban y los pecados se multiplicaban, Noé construía en secreto, algo más poderoso que cualquier arma o ciudad. Dios le hablaba en sueños, mostrando lo que habría de venir, una purificación. Era como si Noé llevara en su sangre la llave de la salvación. Una respuesta al caos que sus antepasados habían desatado. Pero, ¿cómo se prepararía para el diluvio de destrucción que estaba por llegar? Noé sabía que su destino era inevitable, pero también que no todo su camino. Muchos se reirían de sus advertencias, ciegos ante la tormenta que se avecinaba. Era el elegido, y su misión era clara, salvar lo que aún valía la pena salvar. Llevar la luz de Dios más allá de las aguas que pronto engullirían el mundo. Con cada día que pasaba, la sensación de inminencia crecía. El viento traía consigo ecos de lo que vendría, el juicio, la purificación, la segunda oportunidad. Noé, consciente del peso de su destino, se preparaba para cumplir con su misión divina, sabiendo que sería el único capaz de dar paso a una nueva humanidad, una humanidad purificada por las aguas y la voluntad de Dios. Ahora es el momento de mirar atrás y ver todo lo que nos ha llevado hasta aquí. El linaje de Caín, marcado por la tragedia y la violencia, y el contraste con el nuevo amanecer que trajo la llegada de Set. Lo que comenzó con el primer asesinato de la humanidad, desencadenó una cadena de eventos que moldeó el destino de generaciones. Acompáñame a recordar los pasos de esta oscura y luminosa historia, donde el pecado y la redención caminan de la mano. El linaje de Caín, maldito desde sus raíces, dejó un sendero oscuro que se extendió por generaciones. Los descendientes del primer asesino nunca conocieron la paz. La sangre de Abel, derramada injustamente, fue el principio de una cadena inquebrantable de violencia y destrucción. De la ciudad que levantamos, las primeras luces de la civilización nacieron. Pero la sombra de Caín se mantuvo siempre presente, creciendo a la par.
Esa misma sombra envolvió a cada uno de sus hijos y nietos, asegurándose de que la marca que Dios había puesto en Caín nunca fuera olvidada. La ciudad de Enoc floreció, sí, pero con cada ladrillo que se colocaba, también se cimentaba un legado oscuro. La violencia, que primero fue un acto individual, se convirtió en algo colectivo. Una enfermedad que corría por las venas de cada habitante. El dolor se transmitía como herencia maldita, de padres a hijos. Mis propios descendientes, incluso los más talentosos y visionarios, no pudieron escapar de la herencia de Caín. Y yo fui testigo de todo, atrapado entre la luz y la oscuridad, entre la creación y la ruina. Pero entonces, en medio de este oscuro panorama, Set llegó, un nuevo hijo para Adán y Eva. No era simplemente otro descendiente, no, Set era mucho más. Representaba un reinicio, una oportunidad para el daño. Mientras Caín representaba la destrucción, Set se alzó como el símbolo de esperanza. En sus hijos y en sus nietos no fluía la misma ira que consumía a mis descendientes. Eran diferentes. Y fue entonces cuando comprendí algo. La historia no estaba destinada a ser solo de Caín. Set y su descendencia ofrecieron al mundo lo que mi linaje no pudo, paz. No hubo marcas malditas sobre ellos, sino una bendición silenciosa que se extendió con cada nueva generación. En ellos vivía el potencial de algo más grande, algo que mi padre Caín nunca pudo comprender. Y mientras el linaje de Set se extendía, trayendo consigo sabiduría y bondad, el mío se consumía lentamente. ¿Dónde estaban ahora mis descendientes? Aquellos que intentaron desafiar la maldición de Caín fracasaron, y con cada nueva vida que traían al mundo, el peso de la sangre derramada los empujaba más hacia la oscuridad. Pero los descendientes de Set, ellos caminaban por un sendero diferente, uno que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. El legado de Caín, aunque poderoso, estaba condenado. La violencia solo trae más violencia, y aunque mi linaje fue capaz de construir grandes cosas, todo lo que construimos se tambaleaba sobre cimientos podridos. Mientras que Set, sin buscar la gloria, creó algo más duradero, y aunque mis ojos no verán el futuro, sé que de su linaje surgirá alguien que cambiará todo. Alguien que traerá la salvación. Bien amigos, hasta aquí el video de hoy sobre el legado de Caín y la esperanza que trajo Set a la humanidad. Hemos recorrido juntos este fascinante viaje a través de la historia y los sentimientos de nuestros antepasados. Pero no se vayan muy lejos, porque en el próximo video seremos testigos de la gran hazaña que Noé llevará a cabo en medio del diluvio, un relato que desafía a la propia naturaleza. No querrán perdérselo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias épicas. Hasta la próxima.